y también, hermanos, es algo que disfrutamos. ¿Cuál es la más importante ahorita en estas fechas que todos los trabajadores esperan? El aguinaldo. El aguinaldo. ¿Y quién dice, no, yo el aguinaldo no lo quiero porque eso es de origen pagano? ¿No? Y cómo duele, hermanos, cuando ya no estás esperanzado el aguinaldo, porque cuando eres asalariado tú dices, no, pues yo sé que va a llegar, yo voy a entrar en el relampagón, que sea el 24 a las 12 de la noche, pero va a llegar. Pero el aguinaldo también, hermanos, el aguinaldo es un regalo. Dicen que estuve leyendo acerca del aguinaldo y hay un pueblo que se le conoce como los celtas. No sé si ustedes han escuchado de eso. Esos celtas, hermanos, era bueno, aguinal es el nombre original y lo utilizaban los celtas porque era algo, hermanos, que ellos acostumbraban a dar, como hoy en día se hace, como un regalo, como un obsequio. Dicen que dedicaban árboles de ciertos lugares, los dedicaban a una diosa, y las ramas de esos árboles eran los obsequios, no eran un dinero como tal, eran ramas de árboles. Pero a la hora de darse esos obsequios se deseaban, y me acordé de aquellas tarjetas navideñas que en los años 80 se utilizaban. Una familia le mandaba a otra una tarjeta navideña. Le deseaban próspero año y feliz Navidad, no sé qué más. Esa costumbre, hermanos, viene de ahí, y precisamente, hermanos, estos celtas, pues este pueblo intercambiaba regalos como manifestación de buenos deseos para las demás personas. Y dice la historia, hermanos, que durante el reinado de Rómulo, estamos hablando de Roma, que fue el fundador de Roma, el emperador en turno recibía esas ramas que yo les decía que eran dedicadas a esa diosa, eran de árboles frutales, y los traían a este lugar y los intercambiaban. Y la diosa, hermanos, a la que dedicaban esos árboles y esas ramas se llama Estrenia. Y yo dije, bueno, ya como que la cosa va apuntando a algo que no me cuadra muy bien, y es que de ahí viene la palabra estrenar. ¿Por qué? Porque precisamente, pues nosotros hoy en día, porque en ese tiempo, hermanos, tenía que ver o representaba la salud, el bienestar, la buena suerte o la prosperidad. Pero hoy, hermanos, estrenar significa que tú tengas un recurso económico y puedas utilizarlo para estrenar alguna prenda o algún zapato. Pero en este caso, Estrenia es la diosa a la que se dedicaban todos estos tipos de obsequios en aquel momento. Pero finalmente, hermanos, es así como ha llegado a nuestros días todas esas cosas. Entonces, quiero concluir dejando en claro nuestra postura como cristianos. Y lo dije desde el principio, les dije que iba a comenzar con la conclusión. ¿Se los dije o no se los dije? Nosotros, la Iglesia de Cristo en Córdoba, Veracruz, hasta donde yo sé, en esta región, no tenemos por costumbre celebrar la Navidad. ¿Por qué? Ya contestamos una de las preguntas que hice al comienzo. Porque la Biblia no nos demanda como tal que lo hagamos. Somos respetuosos de lo que los demás hagan. ¿Por qué? Vamos a finalizar leyendo Romanos 14, 1 al 8 en la traducción del lenguaje actual. Esta es una cita que la hemos leído en muchas ocasiones, pero a mi juicio es una cita complicada de entender, pero me gustó cómo habla la traducción lenguaje actual en Romanos 14, 1 al 8. Y fíjense, súbele más, hija, por favor, Romanos 14, 1 al 8. Y aquí estaba hablando algo de lo que mencioné al principio. Fíjense bien, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. En la Reina Valera no te explica tanto quiénes son los cristianos débiles, lo que mencionaba al principio. ¿Quiénes son los cristianos débiles? De acuerdo a esta lectura, en esta versión.
los recién convertidos, los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena o demanda. Si en algo no están de acuerdo con ellos, ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo en este caso del apóstol Pablo? No discutan. Yo no voy a contender con otro que en su momento, aunque ya tenga años, Moisés decía algo muy cierto. Se supone que ya después de cierto tiempo, el escritor de la epístola a los Hebreos dice que ya debimos de haber entendido muchas cosas, no tan solo ellos, todos. Sin embargo, quiero decirles que tenemos muchas carencias. Y digo tenemos porque yo me incluyo, no estoy diciendo tienen, tenemos. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 2. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Este era un problema de la época, del momento de la transición del antiguo pacto hacia el nuevo por las costumbres que había. El versículo 3. Pero los que comen de todo no deben despreciar a quienes, a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben de criticar a los que comen de todo, pues si Dios los ha aceptado por igual. A ver, 4. Ustedes no tienen derecho a criticar al esclavo de otro. El dueño del esclavo es el dueño del esclavo, quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. En todo caso, nuestro compromiso congregacional, ¿con quién es? Puebla, Veracruz, México, Estados Unidos. Ellos van a dar cuenta de lo que están decidiendo, en este caso como actividad, como doctrina dentro de la iglesia. Eso tiene gran peso. Cuando te metes con las actividades de tipo doctrinal, tiene un peso tremendo, y aquí lo dice. Ahora dice, permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días, ahí está hablando acerca de los días, fíjense, que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas, que dicen, todos los días son iguales, algo de lo que mencionaba Pedro, ¿no? Cada uno debe de estar seguro de que piensa lo correcto. Ahora el 6. Los que piensan que cierto día es especial, ¿lo hacen para qué? Para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan gracias a Dios. Igual sucede con los que solo comen verduras. Pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias a Dios. El 7. Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino de quién son. Y el 8 dice, si vivimos o morimos es para honrar a Jesucristo, ya sea que estemos vivos o estemos muertos, somos de Él. Valen muchas cosas, hermanos, dentro de este medio, que inclusive si no estamos todavía bien enterados, bien informados, por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros vengamos a las reuniones. Desmiéntanme algo. ¿Creen ustedes que desde la casa vamos a analizar estas situaciones? Honestamente, seamos honestos. Yo decía el otro día, yo conozco gente que tiene gimnasio en su casa, tiene todo. ¿Y a dónde creen que va a hacer ejercicio? Pues a un gimnasio. Podemos tener la Thompson, podemos tener miles de libros, pero si no los abrimos, jamás vamos a entender lo que estamos haciendo. Por eso es importante que nosotros, a medida que vamos caminando, vayamos entendiendo de qué se trata esto. Hay prácticas. Yo platicaba de este tema con Norma y yo le decía, ¿sabes qué? Viendo estas situaciones, a este grado, es posible que los instrumentos, la iglesia de Cristo, no lo hace, pero la iglesia de Cristo en su momento lo pudiera hacer. ¿Pero por qué no lo hace? Porque realmente, hermanos, el sectarismo ha desvirtuado lo que es el utilizar un instrumento, porque ellos ya la adoración la transbordan o la trasladan a cantar, en este caso, piezas de género de rock, de género ranchero o de diferentes géneros, hermanos. O sea, han pervertido
lo mismo que el mundo ha hecho con la Navidad. Si la gente, en este caso, se reuniera en verdad, en un rato, en un momento solemne, en un momento como la noticia que recibieron en la primera cita que veíamos en el Evangelio de Lucas, aquellos pastores que estaban cuidando su rebaño, les puedo asegurar que no tendrían nada de malo. Pero la Navidad, ¿con qué va asociada? Con el desorden. En una actividad, hermanos, que les puedo asegurar que en la mayoría de los casos lo que menos se viene a la mente a esas gentes es el nacimiento del Señor Jesucristo. El 99.9 yo creo por ciento. Entonces eso es lo que hace perverso algo. Y aquí el consejo, hermanos, y vamos a leer del 13 al 17 para finalizar, ahí mismo, capítulo 14, versículos 13 al 17, y con eso quiero concluir. Del versículo 13 al 17, dice: ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. 14. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado, eso lo está diciendo el apóstol Pablo, que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe de comer, entonces, ¿qué debe de hacer? No comerla. Aquí en algunos casos muy escasos, pero ha habido gente que en los cumpleaños no están totalmente de acuerdo. Han sido casos muy contaditos, pero pues finalmente ha sido gente a la que se le ha respetado su forma de pensar, y ellos han respetado en este caso las costumbres propias de la iglesia en el lugar. Pero aquí, hermanos, la palabra de Dios está hablando claramente, y dice en el versículo 15, nos quedamos, ¿verdad? Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. Aquí está lo delicado del asunto, porque si yo soy piedra de tropiezo para alguien, yo estoy poniendo algo en riesgo que no es mío. Yo estoy poniendo algo en riesgo que a mí no me costó. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, ¿quién pagó el precio de la iglesia? ¿Cuánto costó? ¿Qué costó la iglesia? Su sangre. Aquí está diciendo que si nosotros hacemos tropezar a alguien por quien Cristo murió, pues vamos a tener serios problemas. Por eso nosotros debemos estar completamente convencidos. Es más, dice, si alguien no está seguro, no está convencido, está en todo su derecho de no hacerlo. Pero aquí, volvamos al 16, en el 16 nos quedamos, no falta el 16, el 17. No permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Y el 17 dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Hay gente, hermanos, que se espanta con ciertas cosas, pero no se espanta muchas veces con otras más que hace. Y eso suele ser muy común verlo en algunas gentes, pero finalmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, que sobre todas las cosas lo que nosotros debemos de hacer es no caer en contradicciones los unos con los otros. Por eso yo dije al principio de cuentas, en Córdoba, en esta región, en López Arias, la Iglesia de Cristo no tiene la costumbre de celebrar la Navidad. Si alguna congregación fuera de este país, en otro lugar, hermanos, del mundo lo hace, nosotros también tenemos el derecho de respetar esa actividad. Finalmente, cada uno lo va a hacer de manera personal, cada uno va a hacerlo de manera directa con Dios,
de acuerdo a lo que haya hecho y en la manera en lo que lo haya hecho. Les decía yo, la Navidad realmente la han pervertido, como muchas cosas más. Hay festividades, pero solamente son de nombre. La Semana Santa, ¿para qué la ocupa la gente? Para vacacionar. ¿Y cómo terminan en las playas, en las calles? Ya gente que está en estado de ebriedad hace desfiguros delante de la gente que está sobria. Y eso no edifica en nada. Si nosotros, en este caso como iglesia, caemos en algo que no está siendo para la edificación, lo justo, lo correcto es que digamos, ¿sabes qué? No más esta actividad, porque en un principio se pensó por esto, pero el día de hoy se ha desvirtuado. Yo espero en Dios, hermanos, que todos estemos convencidos, entendidos de lo que en esta noche hemos tratado, y si en alguna cuestión tuvieran alguna duda, no se detengan, pregunten por favor, háganoslo saber, y de alguna manera buscamos la manera de ayudarles o de aclararles las dudas que tengan. Pero básicamente en la Iglesia de Cristo, en este lugar y hasta donde yo sé en esta región, la Iglesia no lleva a cabo esas prácticas. No obstante, no faltan miembros de las iglesias que llegan a contagiarse de eso, ¿no? Pero realmente nosotros no tenemos por costumbre, si alguien en su casa ese momento, como decíamos hace unos instantes, lo ocupa para cenar con su familia, pues lo podemos hacer sin desvirtuar ese momento. No precisamente nos reunimos a cenar un 24 de diciembre, ocupamos cualquier fecha del año para reunirnos, para convivir como familia, para convivir como iglesia, aquí lo hacemos. Basta y sobra que tengamos algún motivo para estar alegres. El día sábado, primero Dios, aquí vamos a cenar. ¿Y qué festejamos el día sábado? Nada. Simplemente la iglesia se va a reunir, primero Dios, y lo que queremos es pasar un rato alegre. Lo que dice en este caso al final del versículo 17, lo importante que dice es hacer el bien y vivir en paz. Dios les bendiga, hermanos, y yo espero en el Señor que esto les sea útil. A mí me ha sido bastante, y quiera Dios que sobre todo nosotros siempre seamos firmes en nuestra fe, en lo que nosotros hacemos de manera doctrinal dentro de la iglesia del Señor. Y qué bueno, hermanos, yo sé que ahora por las grabaciones que se han estado haciendo, seguramente hermanos que no están presentes lo van a escuchar y de alguna manera se van a informar, no porque no lo sepan, simplemente para confirmar lo que ya en su momento han aprendido o hemos aprendido, y saber bien qué es lo que debemos de hacer. Voy a concluir, hermanos, y permanecer en este lugar porque